Hola mis corazones, bienvenidos sean a la clase número 12 del curso de aplicación de uñas acrílicas. Mi nombre es Jimena y en esta clase les voy a enseñar a realizar 4 estilos diferentes de puntas utilizando nuestros moldes Dual Forms. Vamos a comenzar con nuestras uñas ya preparadas y si no sabes cómo realizar esta preparación, aquí te lo voy a dejar como video sugerido en la clase número 4 para que puedas verlo. Bien, también aquí ya tengo listos mis moldes con los que voy a estar trabajando. Aquí yo ya los medí al tamaño de las uñas que voy a estar trabajando. Si no sabes cómo medir adecuadamente y elegir la talla correcta de molde que se necesita para la uña que vas a diseñar, eso ya lo expliqué en la clase número 9, que también te dejo aquí en el enlace para que puedas verla. En este video estaré trabajando únicamente con este acrílico que es el tono French Pink de Organic. Es un rosa translúcido de gama básica, pero puedes utilizar el color de tu preferencia. Bien, entonces vamos a tomar nuestro molde, como siempre lo tomamos desde la punta, viendo la zona de cutícula hacia nosotros, y vamos a comenzar a aplicar nuestro acrílico de esta manera. Voy a comenzar con la punta oval. Aplico la perla de acrílico en el centro del molde y siempre comienzo desde el borde libre. Entonces lo que hago es colocar la perla en el centro, dejar que vaya tomando ella solita su forma, se expande un poco, y después con el pincel únicamente voy a generar unos resaques para ir dando esa forma ovalada a mi punta. Tengan mucho cuidado de no excederse y tengan mucho cuidado de no ir más abajo de las anclas de tensión para que su uña no quede deforme. Entonces lo hacemos con mucho cuidado en los dos laterales, formando estos bordes para crear pues esta anatomía específica de este tipo de punta. Vean cómo tiene que quedar bien redondita en la parte de arriba. Te recomiendo que la dejes un poquito más grande de lo que va a ser en realidad, porque después de esto vamos a limar y si lo dejas justo al tamaño que deseas, al momento de limar te va a quedar más pequeña. Entonces, para que no tengas ese problema, déjalo un par de milímetros más grandes para que des espacio por el limado que vamos a hacer. Ahora vamos a colocarlo ya a nuestra uña, siempre haciendo palanca hacia el frente, como les he explicado. Sostenemos con nuestro molde, sostenemos sin ejercer demasiada presión. Ese es un error común que cometen. Luego presionan muy fuerte el molde y entonces expulsan todo el acrílico y eso genera que la uña les quede muy frágil y se rompa. El molde solo se sostiene para que no se mueva y se deja así unos segundos hasta que el acrílico solito se vaya anclando a la uña natural. Bien, entonces mientras voy limpiando la parte de abajo de mi uña para que quede bien parejita, si es necesario aplicamos un poquito más de acrílico para sellar cualquier imperfección que nos quede en la parte de atrás de nuestra uña, y así es como nos está quedando. Después de unos segundos de haber ejercido presión, aproximadamente unos 10 a 15 segundos, eso es lo que tenemos que demorar en arreglar nuestra uña por la parte posterior, de 10 a 15 segundos. Después vamos a tomar esta herramienta que son las pinzas para curva C. Con esta herramienta nos vamos a apoyar para hacer una pequeña variación en nuestra estructura. Esta herramienta se las mostré en la clase número 1 del curso, que aquí les voy a dejar en la pestaña superior de la derecha el enlace para que vayan directo al curso completo si es que se perdieron alguna clase. Bien, entonces vamos a presionar un poco, solo ligeramente, suavemente, nuestra uña. Fíjense cómo sujeto el molde por la zona de cutícula para que al momento de ejercer la presión no se levante el molde. Entonces lo sostengo y mientras voy ejerciendo presión, esto lo que va a hacer es que va a marcar más mi curvatura C para que mi punta oval quede más estilizada. Esto no es necesario 100% hacerlo. Si no tienes la pinza, no importa, puedes hacerlo sin la pinza, pero sí lo recomiendo porque da un estilo mucho más bonito
igualito a este tipo de punta. Entonces, ya que seca perfectamente el acrílico, retiramos la pinza, retiramos el molde y comenzamos nuestro proceso de limado. Como siempre en esta técnica, siempre comienzo laterales, punta y después sellamos cutícula. Eso es todo lo que vamos a limar con esta técnica, y estoy trabajando con una lima de grano 150. Sí, fíjate muy bien que en nuestra estructura de la punta tiene que quedarte bien redondita, formando un óvalo en toda tu uña, que esa es la forma deseada para este tipo de punta. Ya que hayas terminado de limar, pulimos toda la superficie, así nos está quedando. Y después vamos a limpiar los residuos de polvo con una gasita empapada de alcohol o limpiador para gel. Entonces, de esta manera ya tenemos lista nuestra uña. Para que puedas apreciar mejor los detalles de esta estructura, voy a esmaltarla utilizando este precioso tono rojo, que es el 927 de Benalisa. Aquí se los muestro para si les gusta el color, mis amores. Es un tono precioso, bellísimo, uno de mis favoritos. Y con este voy a estar esmaltando todas las uñas que voy a trabajar en este video. Entonces, este es esmalte en gel, mis amores, pero recuerden que también pueden utilizar un esmalte convencional en el color que ustedes deseen. Incluso también pueden hacer encapsulados con esta técnica, pero recuerden que como ejercemos un poco de presión con la pinza C, es importante que sean diseños que puedas trabajar muy rápido para que el acrílico no se te seque y puedas pues alterar la estructura con la pinza C. Aquí les muestro cómo queda ya la uña terminada de la forma de perfil. También la vemos en la parte posterior, tiene que estar bien parejita. Aquí aprecias perfectamente la forma de la punta, y también desde la vista frontal, que no tiene que quedar gruesa, mis amores. Entonces ya está lista nuestra punta oval. Pasamos con la siguiente. En la siguiente vamos a hacer una punta almendra. La punta almendra es similar a lo que hicimos a la punta oval, pero aquí decidí hacerla un poco más larga para que puedas apreciar mejor los detalles en cuanto a la diferencia en la estructura. La diferencia es que esta punta lleva los laterales con más resaque hacia el centro de la uña. Aquí vamos a marcar mucho más este resaque, ya que nuestra punta tiene que quedar más finita. En la punta oval los laterales van rectos prácticamente, solamente terminando con la punta redondita. Pero aquí no, aquí los laterales no son rectos, los laterales se inclinan hacia dentro de la uña formando un ángulo, y es importante marcarlo muy bien para que te quede bien esta estructura. Igual rellenamos todo el molde y marcamos los resaques con nuestro pincel y lo llevamos a colocar a nuestra uña. De la misma forma, aplico de esta forma desde cutícula, apoyo mi molde de esta manera y hago palanca hacia el frente con mucho cuidado para expulsar el aire y que no me queden burbujas al momento de colocar mi uña. Ahora con el pincel voy a ayudarme para quitar los excesos de acrílico en la parte de abajo. Muchas veces yo solamente ya hago esta maniobra con el pincel y así lo dejo cuando no hay demasiado excedente de acrílico. Eso va a ser suficiente, y otras veces sí es necesario apoyarse con el empujador de cutícula para retirar el excedente. En este caso lo dejé así nada más por la parte posterior y limpiamos un poco por encima en los bordes, y eso es todo. Ahora voy a apoyarme nuevamente con la pinza para curva C. Y en este caso voy a presionar un poquito más fuerte para marcar la curvatura C aún más. De esta manera vamos a obtener una punta almendra más estilizada, con una estructura más marcada, que se va a ver mucho más bonita, mis amores. Aquí en este tipo de punta sí les recomiendo presionar con la pinza C porque hace una gran diferencia. Sí, aunque como les digo, no es necesario, podrías dejarlo así nada más, pero sí va a ser una gran diferencia si lo haces de esta manera. Ya cuando seca el acrílico retiramos el molde, prácticamente el molde se va a
quitar solito, se va a caer solito, porque como hemos alterado la forma de la uña, se va a desprender solo automáticamente. Y esto debo aclarar que no va a deformar tus moldes, así que no les va a pasar nada. Recuerden que los moldes son reutilizables y el hecho de presionarlo de esta manera con la pinza no les aseguro que no le hace ningún daño a tu herramienta, no le va a pasar nada. Bien, entonces de ahí vamos a hacer nuestro limado. De la misma forma, laterales, puntas, sellamos cutícula. Eso es todo. Después de esto vamos a pulimos toda la superficie de nuestra uña y para que lo puedas apreciar mejor, de la misma manera esmalté con el mismo tono rojo que te mostré en la uña anterior. Recuerda, mi corazón, seguirme en mis redes sociales. En la caja de información te dejo los enlaces para que vayas directamente, ya que por ahí también les estoy compartiendo otra clase de contenido que seguramente les puede interesar. También les comento, mis amores, que todos los materiales que estoy utilizando, incluyendo los moldes, son de nuestra tienda, así que si nos estás viendo desde Perú, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o de nuestra página web, que en la cajita de información están los enlaces y toda la información para que solicites información sobre los productos, por el momento disponibles solamente si me estás viendo en Perú. Bien, entonces aquí ya estoy esmaltando con este precioso tono rojo mi uña y prácticamente ya está terminada. En la siguiente toma te voy a mostrar cómo es que queda todos los detalles para que lo aprecies desde todas sus vistas, desde la vista frontal, lateral y de superficie, para que puedas ver cómo el molde se asegura de darle correcta estructura a esta punta. Desde superficie lo vamos a ver así, nuestra punta almendra más alargada. Después, desde el lateral, observa cómo tiene perfectamente marcado su peralte y el reforzamiento en zona de tensión. En la parte de atrás tiene que quedar bien parejita nuestra punta. Aquí también aprecias claramente la forma de la punta. Y desde la vista frontal vas a ver la curvatura sea aún más marcada y también que no tiene que quedar gruesa ni tosca. Bien, vamos con nuestra siguiente uña. En esta parte vamos a realizar una punta coffin. Para la punta coffin igual vamos a aplicar nuestro acrílico desde la punta. En este caso no vamos a utilizar la pinza curva C. Así que esta punta sí puedes realizar diseños que te tomen un poco más de tiempo. Incluso puedes realizar una francesa. Cualquier diseño que quieras hacer con esta punta lo vamos a poder hacer, ya que al no presionar con la pinza C, pues no tenemos esa limitante de ajustar nuestro tiempo para poder ejercer pues esa maniobra. Bien, entonces lo que voy a hacer es con mi pincel, fíjense, la punta coffin tiene una terminación en la punta recta de esta forma, y en los laterales también vamos a crear también son rectos, pero marcando un resaque. Ven como un ángulo, abriendo un ángulo de esta forma en el lateral, y lo hago solo con el pincel. Es como la forma de un trapecio. Así que de esta manera tan sencilla, apoyándonos únicamente con nuestro pincel, vamos a irle dando pues esta forma. Aquí voy a voltear el molde para que lo vean con más detalle en la cámara, ya que antes de esto estropeé una toma, mis amores. Esto tuve que grabarlo 2 veces para que pudieran verlo bien, porque cruzaba mi mano y con mi mano tapé todo lo que estaba haciendo. Entonces esto lo tuve que grabar 2 veces, por eso ustedes ven que aquí ahora llevo los 2 guantes. Y entonces de esta manera va a quedar nuestra punta coffin. Observa cómo tiene la forma de un trapecio en la punta, y así es como lo tenemos que dejar. Ahora voy a aplicar una siguiente perlita únicamente en lo que va a ser la zona de adhesión a mi uña. De esta forma, recuerda que el acrílico con el que vamos a adherir tiene que estar húmedo, hidratado, no aguado, no se confundan, no tiene que estar chorreando, tiene que estar hidratado lo suficiente para que el acrílico logre anclarse correctamente a la uña natural. Bien, entonces igual lo llevo a colocar a mi uña de esta forma, haciendo una palanca hacia el frente. Ajustamos la parte posterior primero con la ayuda de nuestro pincel, y después, si es necesario, retiramos excesos con mi empujador de cutícula
y ajustamos con un poquito más de acrílico para que la parte posterior nos quede también muy parejita. En este caso, como les mencioné, en esta uña ya no vamos a utilizar la pinza C, ya que la punta coffin no lo requiere. Esta punta no tiene una curva C tan marcada, es una curvatura C natural, normal, como la que tiene el molde, así que no es necesario utilizar esa herramienta y simplemente vamos a esperar a que nuestro acrílico seque por completo para poder retirar nuestro molde. Y aprovecho mi corazón para recordarte que si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video y YouTube te pueda notificar cada vez que hay un nuevo material ya disponible en el canal. También recuerda que tenemos la dinámica del corazoncito notificador. Solamente me dejas un comentario en mi video más reciente y cuando recibas un corazoncito de mi parte significa que yo acabo de subir un nuevo video al canal y ya puedes ir a revisarlo y a disfrutar del nuevo contenido. Vamos a realizar nuestro limado también de la misma forma, laterales y punta. Recuerda que esto es lo más maravilloso de esta técnica, es que el limado se acorta muchísimo. Simplemente solo tenemos que limar los bordes de la uña, un poquito la zona de cutícula y eso es todo. Se lima muy poquitito con esta técnica, ya que pues el molde forma toda la estructura por nosotros y eso no es excepción en los estilos de punta que estamos formando, como puedes ver. Entonces, una vez que termino de limar, vamos a pulir también. Mira, observa cómo queda mi punta ya en forma de trapecio. Este estilo de punta ahorita está súper utilizado, se ve precioso y como puedes ver con los moldes es muy fácil de realizar. Bien, entonces vamos a limpiar perfectamente cualquier residuo de polvo. Retiramos muy bien con una gasita empapada de alcohol y de aquí pues vuelvo a esmaltar con mi tono rojo para que puedas apreciarlo mucho mejor esta estructura. Y bueno, corazones, déjenme sus comentarios qué les está pareciendo esta técnica, si ya la conocían, si ya la han trabajado antes o si no la han trabajado, si ya los convencí de utilizarla, porque realmente es maravillosa. Yo sé que les va a gustar, sobre todo si lo quieres para la autoaplicación. Esto facilita mucho la autoaplicación. Aunque te recomiendo que sigas el curso desde el principio, comenzando con la técnica de tips, porque en esa técnica vas a aprender a controlar y a dominar bien el acrílico y después todas las demás técnicas se te van a facilitar mucho. Es la manera correcta de aprender a aplicar uñas siempre, por eso el curso está estructurado de esa manera. Bien, aquí te muestro cómo queda ya el acabado final de esta uña. Vemos por la parte de atrás también queda completamente parejita y también nuestra punta no tiene que estar gruesa, mis amores. Bien, vamos a pasar con nuestra siguiente punta. Para finalizar les voy a mostrar la más sencillita de todas, la variante más simple, que es una punta Monroe, también conocida como punta Marilyn. Bien, entonces esta punta vamos a trabajarla en nuestro molde normal, como si no fuéramos a hacer ninguna variante. Rellenamos todo el molde bien hasta los laterales, todo bien rellenito y vamos a crear nuestra punta bien recta también. Bien, entonces aquí también podemos trabajar cualquier clase de diseño, francesa, lo que ustedes quieran, pero sí tiene que ser un poquito rápido porque aquí sí vamos a utilizar la pinza C. Recuerda que siempre que presionemos con la pinza C, tienes que cuidar que toda la estructura de tu uña, el acrílico no haya secado del todo para que esté flexible todavía y puedas alterar su curvatura al presionar. Muchas veces cuando hacemos francesas o diseños en lo que es el borde libre, al momento en que llevamos a colocar el molde a la uña, el borde libre ya está seco. Entonces, si ocurre de esa manera, ya no vas a poder alterar la curvatura C de la uña y no te va a quedar. Entonces, puede trabajar ciertas clases de diseño siempre y cuando puedas hacerlo de manera rápida para que alcances a presionar con la curva C. Entonces lo vamos a aplicar de esta forma normal, como lo hacemos en la aplicación básica. Retiro igual el exceso, limpiamos perfectamente la parte posterior de mi tip. Aquí sí fue necesario retirar un poco más de excedente, como me pasé un poquito de acrílico.
Siempre en el dedo meñique como que tengo más dificultad, mis amores, por eso ese dedo casi no lo utilizo para los videos, casi no grabo con él porque se me echan a perder las tomas y me resulta mucho más complicado. Entonces ajustamos perfectamente la parte posterior y ahora lo que vamos a hacer es también presionar con nuestra pinza C. Recuerden, chicas, que hay que sujetar todo el tiempo el molde cuando hacemos la presión con la pinza C, porque si no corremos el riesgo de que al presionar se nos levante el molde y se nos estropee la aplicación. Entonces sujeto de zona de cutícula el molde, solamente lo sujeto, no presionen fuerte, solamente se sostiene para que no se mueva. Y después voy a presionar, lo colocamos bien derechito y presiono. Aquí sí ejerzo un poquito más de presión, fíjate cómo me ayudo presionando la pinza así con mis dedos, ejerciendo un poco más de fuerza al presionar para que se marque más la curvatura C. Bien, así nos vamos a quedar unos segundos hasta que el acrílico seque y se ponga bien rígido y ya no se mueva, para que nos quede perfectamente la estructura. El molde prácticamente se bota solito porque hemos alterado la estructura de esta uña, entonces el molde sale solito. Entonces ya de ahí vamos a ajustar igual laterales, punta, sellamos cutícula y tenemos lista esta uña. Es como una punta recta también, no queda totalmente recta porque al presionar nosotros hemos dado más bien la forma de un tipo cojín en la punta. Los laterales se juntan un poco hacia la punta, pero se forma una curvatura más pronunciada. Sí, es una uña muy bonita, se las recomiendo mucho y además también es muy cómoda y es muy fácil de realizar con los moldes dual. Bien, entonces limpiamos perfectamente después de haber limado y pulido ya esta uña. Observen cómo se marca más la curvatura C. No llega a ser una full curvatura C, pero sí está más pronunciada que lo que tiene el molde naturalmente y así es como nos queda. Después de esmaltar nuestra uña, así es como se ve desde la superficie, desde el lateral, aquí lo puedes apreciar. En la parte de atrás también obtenemos y vemos una uña bien parejita. Y por la punta también recuerda que vamos a apreciar nuestra curva C más marcada y también tiene que estar delgadita. Y ahora sí, mis amores, la próxima clase no se la pueden perder porque vamos a estar aplicando técnicas combinadas, utilizando todo lo que ya hemos aprendido en el curso. Y para verla solo tienes que dar clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla o también puedes suscribirte en el botón para que no te pierdas ninguna de las próximas clases. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.